la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas personas dan por sentado que este libro esconde cosas. La gente lee este libro y está absolutamente confundida por él. La gente lo lee y asume que es algún tipo de adivinanza, misteriosa, extraña, exótica, imposible de resolver. Algún tipo de rompecabezas que el hombre nunca podría entender. Asumen que su contenido es vago y oscuro, complejo, incomprensible y confuso. Pero este libro, Apocalipsis, en la palabra de Dios, es la cobertura, no es el encubrimiento. Este libro es la revelación. Es importante señalar esto. No es la cobertura, sino la revelación. Había dicho antes es la cobertura, no es la cobertura, es la revelación, es el descubrimiento. Muchas personas creen que aquí hay cosas ocultas, que hay que armar como en un rompecabezas. Y el objetivo de Apocalipsis no es ese, es todo lo contrario, es revelar cosas que se habían proféticamente establecido con anterioridad y que aquí se vienen a dar en claridad. Amén. Gloria al Señor. Nosotros leímos 3 versículos y hoy no vamos a salir de esos 3 versículos. Vamos a centrarnos allí. Preparando esta meditación, quería traer una introducción basada en Daniel, su palabra profética, el acontecer de los últimos tiempos, las 70 semanas. Queríamos hablar tal vez, o podríamos tal vez traer también a memoria el libro de Ezequías. El libro del profeta Ezequiel, que habla también de los aconteceres de los últimos tiempos. Volver a retomar Mateo capítulo 24 y 25 para darle una introducción a esta temática. Pero realmente no es necesario, porque la introducción está dada en la misma palabra de Dios, aquí en estos que acabamos de leer, en Apocalipsis. Y yo encuentro aquí, en estos 3 versículos, 9 aspectos que quiero que desarrollemos en esta mañana. 9 aspectos de cara a el acontecer de los últimos tiempos, las señales que se han de suceder en los últimos tiempos. Con eso en mente, quiero que exploremos, ahondemos un poco en la Escritura. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. ¿Te entusiasma esto? Amén. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? Amén. ¿A cuánto nos gusta el estudio de la palabra? Amén. ¿Y a cuánto nos gustaría explorar todo Apocalipsis? Amén. Gloria a Dios. Pues hoy comenzamos en ese proceso y vamos hasta que terminemos. Hoy comenzamos dándole secuencia a la serie que veníamos trabajando de señales de los últimos tiempos. Entonces ubique sus ojos allí, no se vaya a desconcentrar. Yo le invito para que esté pendiente, para que permita que el Espíritu de Dios vaya revelando por medio de su palabra la realidad de este libro. Es un libro precioso. Gloria a Dios. El primer punto que quiero que analicemos a la luz de Apocalipsis es su naturaleza esencial. ¿Cuál es la naturaleza de este libro? ¿Por qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿A quién fue dirigido? Apocalipsis. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y ahí hay una palabra muy interesante, la palabra revelación. La naturaleza del libro de Apocalipsis
es la revelación. La revelación es la clave de todo lo que sigue de ahí en adelante. Cosas que estaban encubiertas y que ahora son reveladas. Hay verdades en el libro de Apocalipsis que fueron veladas en el Antiguo Testamento, en los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros no encontramos citas directas en el Antiguo Testamento respecto de los demás libros en el Antiguo Testamento, pero sí encontramos alrededor de unas 275 referencias o conexiones a una verdad profética en el Antiguo Testamento. La palabra revelación es una palabra apocalipsis, con K, en griego, apocalipsis. Y esta palabra tiene una significancia muy, muy interesante. Lo primero es que ella habla de quitar una cubierta, de descubrir, de quitar un velo, de revelar algo. Por eso dice allí la revelación. Esta palabra es usada 18 veces en el Nuevo Testamento. Cuando se usa en función de una persona, se habla o se indica que esta persona se vuelve visible. Yo quiero que miremos algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios ha venido utilizando este término, apocalipsis, que nosotros traducimos al castellano como apocalipsis, y que hemos dicho es revelación, es quitar un velo, es mostrar de manera clara. Lucas capítulo 2, versículo 28. Si tú tienes tu Biblia, ve conmigo allá a Lucas capítulo 2, versículo 28. Si nosotros miramos en el contexto de la palabra de Dios, allí nos habla de cómo Jesús, siendo un bebé, es llevado ¿por quién? Por la mamá, que se llamaba ¿cómo? Y por el papá, que se llamaba ¿cómo? Aunque la mamá era la mamá de sangre, ¿cierto? No, de sangre, la mamá que dio a luz a Jesús. Pero el papá de sangre, ¿quién era? ¿O quién es? Dios. Mientras que el rol de José, ¿cuál fue? Padre adoptivo. ¿Cierto? Podríamos decir que fue un padre putativo, es decir, él asumió un rol en la tierra, de enseñar, de instruir, pero el padre verdadero, Dios mismo puso que sus genes, puso la vida en ese vientre, y por eso la naturaleza de Jesús también una naturaleza divina. Y encontramos aquí en este capítulo 2, en el versículo 25, y dice lo siguiente, se lo puede leer allí: así ha hecho conmigo, 2:25, y dice: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado ¿qué? Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vayamos al versículo 28. Él tomó en sus brazos, ¿a quién? A Jesús, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ahí está la palabra apocalipsis, es decir, dice allí, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para apocalipsis a los gentiles. La palabra, el término ahí está hablando de ¿qué? Revelación. Gloria al Señor. Revelación a los gentiles. Algo que estaba siendo descubierto a la nación judía. Gloria al Señor. Otro ejemplo. ¿Por qué no vas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7?
¿Lo tienes ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea Apocalipsis, Jesucristo. ¿Para cuando sea qué? Manifestado Jesucristo. La palabra allí es traducida como manifestado, en algunas otras versiones como en la aparición de Jesucristo. Jesucristo está siendo ¿qué? Revelado. Apocalipsis está siendo revelado. Algo que estaba encubierto ahora es revelado. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura así: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando que la Apocalipsis, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente la palabra allí, la revelación, la manifestación, ¿cierto?, de Jesucristo. Romanos capítulo 8, un poco ahí atrás. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar el Apocalipsis. ¿De quién? De los hijos de Dios. El guardar la manifestación, ¿de quién? De los hijos de Dios. Entonces todo esto significa que hay un descubrimiento. ¿Que hay qué? Un descubrimiento. Algo que estaba velado ha venido a ser revelado, ha venido a ser manifiesto, ¿cierto? Ha venido a ser mostrado. Entonces de ninguna manera podemos entender que el libro de Apocalipsis es algo místico, es algo oscuro. Todo lo contrario, nos viene a dar ¿qué? Claridad, nos viene a quitar una venda, nos viene a mostrar de manera clara qué está pasando y qué ha de suceder. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Cuando yo empiezo con esto en mente, hallo un descanso. Porque entonces puedo interpretar a la luz de la palabra que me voy a encontrar con una verdad abierta. Que no voy a tener que tal vez recurrir a cierto misticismo para poder interpretar de manera correcta, sino que Dios está diciendo por medio de su palabra que Él ha de mostrarnos de una manera clara, concreta, concisa lo que ha de acontecer. Damos gloria a Dios por eso. Ahora usted me dirá: pastor, pero luego toda la escritura no es una revelación. Y yo te tendría que decir: claro que sí. La palabra de Dios toda en sí es revelación, es verdad, ¿no? Pero esta es una revelación especial. Apocalipsis es una revelación especial. Porque si usted lo revisa ahí nuevamente, volviendo a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1 donde estamos, dice la revelación ¿de quién? Jesucristo. Hay una conexión especial. Si nosotros volvemos a la etimología de la palabra y decíamos nosotros que revelación habla de algo que estaba encubierto y ahora es manifestado, algo que se muestra a la luz con claridad. Entonces, y lo conectamos con la persona de Jesucristo, ¿de qué nos va a hablar el Apocalipsis? Nos va a revelar de una manera clara y concreta ¿a quién? A la persona de Jesucristo. ¿Saben? Muchos divagan en cuanto a este libro y especulan y hablan y se centran en muchas cosas, en las señales, en los cielos, en la tierra, etcétera, pero se alejan
de la persona central de este libro. Y la persona central de este libro se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué otras cosas revela? Si nosotros pudiéramos entrar a analizar, hasta ahora yo simplemente estoy compartiendo con cada uno de ustedes un abrebocas, como para que nos entusiasmemos, como para que nos motivemos a estudiar. ¿Qué advertencias, qué circunstancias se dan en el libro que son parte de la revelación? Hay unas advertencias a la iglesia acerca de sus pecados, en los cuales se cae con frecuencia. Eso está revelado allí, es decir, ha sido manifiesto. Recordemos que allí se escribe a las iglesias de Asia Menor, hoy en día la Turquía moderna. A 7 iglesias se le escribe, a cada una con un mensaje, pero un mensaje revelado. Estamos nosotros en el tiempo del año 94, entre el año 96 de la era de Jesucristo, es decir, después de Cristo. Conocemos, no solamente por la misma Biblia, sino por los historiadores bíblicos, que el Apocalipsis fue escrito guiado por el Espíritu Santo, ¿en quién? En Juan. Juan, el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las epístolas a nivel de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Juan se encuentra en el epílogo de su vida, en la etapa final. Juan está alrededor de los 80 años y está escribiendo el Apocalipsis a través de una revelación que Dios le da a él en visión. Y esa revelación se da allí en la isla de Patmos, donde él se encontraba, ¿qué? Exiliado a causa de ¿qué? De predicar el Evangelio. Había sido perseguido y lo habían enviado allá a una isla cerca de Éfeso, ¿no? Una isla desierta, un lugar inhóspito, escabroso, difícil. Y allá estaba Juan. Y podríamos decir nosotros, a razón de los argumentos y los aportes que nos dan los diferentes historiadores, que Juan era uno de los pocos o el último de los discípulos que quedaban. De los discípulos que estuvieron ¿con quién? Con Jesucristo. Es decir, cuando Jesús está en plena auge de su ministerio, Juan le acompañaba. Juan era un muchacho en ese entonces. Y ahora vemos a un Juan aquí maduro, ¿no? Alguien en alguna referencia hace noción el anciano, ¿cierto?, que escribe a la iglesia. Y en otra referencia se habla de Jesucristo como el anciano de Elías también, ¿no? Pero aquí está Juan cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo su obra, es exiliado, es perseguido, como lo seremos nosotros que profesamos la fe auténtica en Jesucristo, principios no negociables, y que de igual manera, dice la palabra de Dios, seremos perseguidos. ¿Qué aspectos más podríamos encontrar solamente a manera introductoria en este libro que son reveladas? Se revela la instrucción a la iglesia acerca de la necesidad de la santidad. Ese es un aspecto importantísimo. Y es revelado a través de ¿qué? A través de Apocalipsis. Y ya sabemos, revelado es ¿qué? Manifestado, es descubierto, ¿no? Es traído a tiempo presente. Dice, también se revela el poder asombroso y la fortaleza vencedora y gloriosa de Cristo y del cristiano sobre el pecado y sobre Satanás. De eso nos habla también Apocalipsis. A través de Apocalipsis se nos revela que obtendremos una victoria final ¿sobre qué? Sobre el pecado y sobre el enemigo. ¿No le parece interesante eso? Gloria a Dios. Apocalipsis nos revela también el triunfo definitivo de los creyentes que son muertos por causa de Cristo. Los que han de ¿qué? Pasar por esa gran tribulación en el momento en que se quedaron, ¿cierto? Cuando Jesucristo viene por su iglesia y se da el rapto, y los que se han de quedar y que han de ser salvos tendrán que pagar ¿con qué? Con su propia vida. Apocalipsis también nos revela la gloria de la adoración, el elemento culmine
de adoración la encontramos en Apocalipsis. Los que estudian el ministerio de la adoración y la alabanza deberían poner sus ojos en Apocalipsis, porque allí nos muestra una adoración plena, una adoración clara. También se revela el fin de la historia humana. Apocalipsis nos muestra que el fin de la historia humana revela el marco político final del mundo. Claramente Apocalipsis nos va a mostrar el estado final del marco político que va a rodear el mundo en los tiempos finales. Nos revela también el triunfo del propósito salvador de Dios. Nos revela la carrera del anticristo y la batalla final del Armagedón. La alineación de las naciones del mundo. Nos revela también la necesidad de pelear contra las fuerzas de la maldad de manera paciente, pero consistente y con interés. Nos revela las glorias del reino de Cristo en la tierra y de los nuevos cielos y de la nueva tierra. ¿Eso está en dónde? En Apocalipsis. Nos revela el triunfo definitivo de los propósitos salvadores de Dios, sin importar lo que Satanás trate de hacer. ¿Quién finalmente vencerá? El Señor de señores. Revela la victoria de Jesucristo sobre todos los poderes humanos y demoníacos. Nos revela el final de ¿quién? De Satanás, el final del anticristo y el final del pecado. El Apocalipsis, el descubrimiento, es el descubrimiento de detalles que todos y cada uno de nosotros estamos interesados en conocer. ¿Si es así o no es así? Amén. Gloria a Dios. La historia del fin del universo, como tú y yo lo conocemos, cómo se llevará a cabo y lo que vendrá después de eso. Todo eso nos lo revela Apocalipsis. Diga conmigo Apocalipsis. Diga revelación. Manifestación. Gloria a Dios. Aleluya. Volvamos allí, Apocalipsis versículo 1. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Algunos piensan que este término hace referencia a que Apocalipsis es de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo. Pero realmente el término, como está ahí expresado, más bien hace una claridad. Es la revelación acerca de Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Y usted me va a decir, pastor, pero Jesucristo ya fue revelado. Los profetas del Antiguo Testamento manifestaron su venida, su primera venida. Y en efecto Él vino, ¿cierto? Siendo Dios, encarnó en un ser humano. La palabra encarnación nos habla de qué? Se hizo carne, es decir, siendo un ser espiritual, se hizo carne. No hablamos de reencarnación. La reencarnación no es bíblica, no existe. Hablamos es de que Dios encarnó, ¿cierto?, en un ser humano para asumir una tarea encomendada ¿por quién? Por el Padre. Y esa tarea consistía en ¿qué? En dar una vida de testimonio y al final entregar su misma vida en muerte y muerte de crucifixión y derramar hasta la última gota de su sangre por amor ¿a quién? A toda la humanidad. A toda la humanidad. Para al levantarse al tercer día del sepulcro, vencer la muerte, vencer el pecado, vencer la enfermedad, vencer al enemigo y darnos a ti y a mí la victoria. Y al mismo tiempo que reconciliarnos con el Padre a través de ser redimidos. Amén. Gloria al Señor. Un principio de sustitución, un principio de redención, un principio de justificación. Cristo hizo todo eso por amor
a nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis, ¿de qué se trata? Si ya Cristo ha venido en carne, conocemos por la palabra de Dios y los evangelios cómo fue su vida, cómo fue su obra, cómo fue su muerte y cómo fue su resurrección. ¿De qué tipo de revelación nos habla Apocalipsis? Nos habla de la revelación del Hijo en su majestad, en su esplendor, en su gloria. En los libros de los evangelios nos muestra a un Cristo que humillado, muestra a un Cristo que sacrificado, pero aquí en Apocalipsis nos muestra a un Cristo de gloria, nos muestra a un Cristo de poder, nos muestra a un Cristo que viene en las nubes, amén, con gran esplendor y con gran gloria. Aleluya, es una revelación diferente de Jesucristo. Entonces, algunos interpretan este pasaje, y en especial en ese punto, y dicen el libro de Jesucristo, Apocalipsis, que le pertenece a Jesucristo. No, Apocalipsis como una revelación de ¿quién? De la persona de Jesucristo, una revelación especial. Gloria a Dios. Es Cristo aquí descubierto. Si nosotros miramos los versículos 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que has de venir. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Versículo 5, y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién? A Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es la persona central del Apocalipsis. Y ese es el segundo punto, el tema central. ¿Cuál fue el primero? La naturaleza. La naturaleza esencial del libro. ¿Cuál es la revelación? Revelación es descubrir, manifestar, mostrar claramente. ¿Qué? Dijimos primero los aconteceres. Los aconteceres para un tiempo presente y por venir. El tema central, ¿quién es? Jesucristo. No hay otro. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 8. El alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Gloria a Dios. Si tú analizas el capítulo 2 y el capítulo 3, cuando se habla a las iglesias, el personaje central sigue siendo ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Gloria al Señor. Los evangelios descubrieron a Cristo en su primera venida, en humillación. El libro de Apocalipsis revela a Cristo en su segunda venida, en exaltación. El tema de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesucristo en su humillación. El Apocalipsis, el tema central, es Jesucristo en su grande esplendor y gloria. Este es el Apocalipsis de Jesucristo. El Apocalipsis de Jesucristo. El descubrimiento de Jesucristo. Esta frase, la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis de Jesucristo, la encontramos en otras partes de la Biblia. Váyase conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. ¿Lo tienes ahí? Y vamos al versículo 7, ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 7. Dice:
de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando que el apocalipsis de Jesucristo, la manifestación de ¿quién? De Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Por qué es necesaria la Biblia? Porque ahí es donde encontramos la verdad, ¿no? De lo contrario, no. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Alguien en voz alta. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí dice, ¿no? En Reina Valera, estamos esperando con expectativas que la revelación, la apocalipsis de ¿quién? De Jesucristo. El descubrimiento de ¿quién? De Jesucristo. Y está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia ¿en qué? En Corinto. ¿Por qué le estaba en Tesalónica? ¿Por qué Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Tesalónica acerca de la revelación de Jesucristo, si Jesucristo ya había sido manifestado? Porque la iglesia conocía la manifestación de Cristo en su primera venida, en humillación, pero hacía necesario, y será necesario, que la iglesia estuviera alerta, porque vendría la segunda manifestación de Jesucristo, ahora en exaltación. Otro ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos al versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando ¿qué? Apocalipsis, Jesucristo. Apocalipsis de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Que el evangelio ¿qué? Anunciado. Nuevamente la palabra allí, Apocalipsis. Revelado, anunciado. El versículo 12 ahí mismo dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por Apocalipsis de Jesucristo. Por la revelación de ¿quién? De Jesucristo. En otras palabras, está diciendo el apóstol allí que recibió el evangelio cuando Dios le entregó la verdad acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. El versículo 13 ahí mismo dice, porque ya habéis oído, se acerca de mí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar ¿a quién? A su Hijo, Apocalipsis, en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está la palabra de Dios dándonos claridad de este enfoque. Vuelva usted conmigo allá a Apocalipsis capítulo 1. Quiero traer un comentario de W.A. Criswell, un pastor presbiteriano, quien en uno de sus escritos escribió lo siguiente, y cito: la primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, vino en un velo, en el velo de nuestra carne. Su deidad fue cubierta con su humanidad. Su deidad fue escondida por su humanidad. Solo de vez en cuando su deidad brilló, como en el monte de la transfiguración o como en las obras milagrosas.
Pero en la mayor parte del tiempo, la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla y el asombro del Hijo de Dios fue encubierto. La segunda persona de la Trinidad, de la Santa Trinidad, estuvo, por decirlo de alguna manera, velado. Esos atributos fueron cubiertos ¿en qué? En carne. Él nació en un establo, creció en un pesebre. Él conoció lo que era tener hambre y tener sed. Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue lastimado, Él fue crucificado y resucitado como alguien que sufrió la burla de toda la tierra. La última vez que en este mundo, o que este mundo vio a Jesús, lo vio colgado en miseria, en vergüenza, en angustia sobre la cruz. Más tarde apareció a unos cuantos de sus discípulos que creyeron en Él, pero la última vez que este mundo incrédulo vio a Jesús fue cuando lo vio morir como un criminal, como un malhechor crucificado en una cruz romana. Esa fue parte del plan, una parte de la gracia inmensurable, imposible de medir, iluminada, y el amor de nuestro Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y añade lo siguiente: pero ¿acaso es todo lo que el mundo verá de nuestro Salvador, muriendo en vergüenza en una cruz? No, también es la parte del plan de Dios que algún día este mundo incrédulo, blasfemo, impío, verá al Hijo de Dios en su plenitud de gloria. ¿Cuántos alabamos al Señor? En toda su virtud, majestad, maravilla y asombro de su deidad. Y entonces todos los hombres lo verán como realmente es Él. Aleluya. Lo verán sosteniendo en las manos el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación del universo sobre nosotros, el universo a nuestro alrededor y el universo debajo de nosotros, sosteniendo este mundo y su destino en sus manos perforadas y amorosas. Fin de la cita. Encontramos realmente, a la luz de la palabra, que Apocalipsis se abre a nosotros en una escena maravillosa para ver a Jesucristo en su esplendor. Y es por eso que decimos que Jesucristo es el tema central de Apocalipsis. No hay otro tema. Algunos hablan de incoherencias, y como lo vamos a ver ahora más adelante, porque al mundo no le ha sido revelado sino a los hijos de Dios. El tema central es ¿quién entonces? Jesucristo. Déjenme darle 7 aspectos importantes en los que Jesucristo es tema central de Apocalipsis. El primero de ellos, Jesucristo es mostrado como el Hijo glorificado, el Hijo de Dios glorificado y resucitado entre las iglesias. Amén. Gloria a Dios. El segundo, Él es el Cordero en el cielo, investido de manera pública con autoridad para desempeñar los juicios preliminarmente determinados hacia los hombres. ¿El Cordero qué? En el cielo. El primero, el Hijo de Dios glorificado. El segundo, Él es el Cordero en el cielo, revestido de autoridad y con una tarea esencial. Tercero, Él viene a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, para someter al estrado de sus pies ¿a quién? A todos los reyes de la tierra. Cuarto, Él viene como el Cristo. El Cristo, aquel que fue crucificado, pero también que fue resucitado y que estaba a la diestra del Padre. Y ahora viene ¿a qué? En exaltación, como juez. Al principio venía como ¿qué? Como intercesor, como mediador, como sacrificio vivo, ¿cierto? Pero ahora viene como juez. El quinto lugar, Él es el juez en el gran juicio del gran trono blanco.
Estamos hablando acerca de que si Cristo es la persona central, estamos explorando a la luz de la palabra 7 aspectos esenciales donde Cristo ejerce una función primordial. Entonces decíamos, en quinto lugar, Él es el juez en el gran trono blanco. En sexto lugar, Él es el Cordero que está en el trono de Dios, al cual se le rinde o se le rendirá toda adoración. Y por último, Él es el yo soy, Jesús, la raíz y la simiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria al Señor. ¿Usted no se alegra de eso? Todo eso está ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Y en dónde lo encuentra? Usted me dice, pastor, pero allá no hay más. Jesucristo recibe una serie de titulaciones, unos títulos, y cada uno de esos títulos tiene un mensaje para nosotros. Ejemplo, Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, capítulo 1, versículo 5. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, capítulo 1, versículo 8. Él es el que era, Él es el que es, y Él es el que ha de venir, capítulo 1, versículo 8. Él es el todopoderoso, igualmente, capítulo 1, versículo 8. Él es el primero y Él es el postrero, capítulo 1, versículo 11. Él es el Hijo del Hombre, capítulo 1, versículo 13. Él es el que vive, capítulo 1, versículo 18. Él es el que tiene en su mano las 7 estrellas. Gloria a Dios. Esto es en su diestra. Capítulo 2, versículo 1. Él es el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Capítulo 2, versículo 1. Él es el primero y el postrero, el que estaba muerto y ahora vivió. Capítulo 2, versículo 8. Él es el que tiene la espada filosa de 2 filos, capítulo 2, versículo 12. Él es el Hijo de Dios, capítulo 2, versículo 18. Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, capítulo 2, versículo 18. Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, capítulo 3, versículo 1. Él es el que es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, capítulo 3, versículo 7. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, capítulo 3, versículo 14. Él es el león de la tribu de Judá, capítulo 5, versículo 5. Él es el Señor santo y verdadero, el Señor Dios todopoderoso. Él es el Rey de los santos y el Verbo de Dios, capítulo 19, versículo 11. Jesucristo es el tema central del Apocalipsis. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque estamos en una serie que nos habla de señales de los últimos tiempos. Tendríamos que haber llegado tarde o temprano aquí, Apocalipsis, la revelación, lo que ahora nos es manifiesto. Entonces, cuando yo encuentro esta realidad en la Escritura, le pierdo el temor a entrar en Apocalipsis. Porque sé, 1, de qué se trata, cuál es su naturaleza, y 2, de quién me va a hablar. Y me va a hablar de alguien que yo conozco, es mi Señor, es mi Redentor, es mi Salvador. Gloria a Dios por eso. Tercer punto. ¿Cuál es la fuente divina del Apocalipsis? Vuelva usted conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Versículo 1, no hemos salido del versículo 1. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y note esto, hay una coma allí, ¿cierto? ¿Usted la nota allí? Y dice, ¿qué dice después? Reina Valera, dice que Dios le dio. Que Dios le dio. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de Apocalipsis? ¿Cuál es el origen, hermano? Dígale a la persona que está a su lado, oiga, no se duerma. Oiga, ¿quién dio esa revelación? ¿Quién es la fuente? Es una fuente divina. Dios Padre. Noten que allí la palabra Dios comienza con una palabra y una letra ¿en qué? En mayúscula. ¿Está hablando de quién? Dios Padre. ¿A quién se la dio?
a su Hijo Jesucristo. Y eso a mí me causa curiosidad. Me lleva a mí a explorar, a ahondar un poco en la palabra. Porque ¿cómo así? Luego, si el mismo Jesucristo no es Dios, hay cosas que al mismo Hijo no le habían sido reveladas y que ahora le son entregadas. Tremendo eso me parece a mí espectacular. Para ahondar, para explorar, ¿de qué se trata todo eso? Dios el Padre le dio este libro ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo. Ese es un pensamiento realmente interesante. Ahora, para poder entender esto, ve conmigo por favor a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13. Versículo 32. Dice la escritura así: pero de aquel día y de la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni aún los ángeles que están en ¿dónde? En el cielo, ni quién, ni el Hijo, sino quién, el Padre. Note que de qué está hablando. En el contexto bíblico nos está hablando de qué, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Nadie conoce la hora de ese acontecer, ni aún quién, el Hijo. Solamente quién lo sabe. Ahora, el Padre, por medio de Apocalipsis, le entrega la revelación a su Hijo de qué, de lo que ha de acontecer. No le dice ni nos dice a nosotros la fecha y la hora, como muchos especulan. Como muchos especulan. Lo que le está entregando el Padre al Hijo, ¿qué es? La revelación de los aconteceres, de las situaciones que se van a presentar en torno de su segunda venida. Y eso a mí me parece algo tremendo, hermano. Gloria al que vive por nosotros. Hoy estamos en una enseñanza un poco exegética, es decir, ahondando, escudriñando la escritura versículo a versículo. Y ahí es allí donde yo ando más deleite, más placer. No sé si pasa lo mismo contigo. No sé si te estás sintiendo en el lugar equivocado. Pero, ¿sabes? Cuando Dios comienza a revelarnos su verdad por medio de su palabra, nosotros no nos queda más sino quedar cautivados por su maravilla, por su grandeza. Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué sentido el libro le es entregado a Jesucristo? Y al pensar en eso, encontré lo siguiente, apoyado en el ministerio de gracia a vosotros, y dice lo siguiente: Dios hizo la promesa de que Jesucristo sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que Él sería el Rey de la tierra. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el heredero de todo lo que el Padre posee. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Y debido a que Jesús se humilló a sí mismo y se volvió carne, y debido a que sirvió al Padre de manera perfectamente obediente, decidió sufrir y morir por amor a nosotros y obediencia al Padre, Dios le ha dado una gran revelación de lo que ha de venir. Amén, gloria a Dios. No está el tiempo de su venida. No nos da una fecha con exactitud. No es lo que está entregando. Lo que el Padre le está dando a su Hijo es el descubrimiento completo de lo que sucederá en su glorificación cuando Él regrese. El Padre le está diciendo al Hijo: mira, así será todo ese acontecer y toda la gloria que te rodeará, así será. ¿No le parece eso maravilloso? Gloria a Dios. Esta es la recompensa para el Señor Jesucristo, como un siervo perfecto, humilde, fiel, santo. Gloria a Dios. El Padre entonces le dice: ahora, Hijo,
Aquí está todo escrito de manera completa y te lo entrego a ti, ahora es tuyo. Eso es lo que el Padre está haciendo. Quiero leer un comentario. Nuevamente me remito a John MacArthur y dice lo siguiente así en su obra: la resurrección fue el primer pago de la herencia del Padre. La primera probada evidente de la herencia fue la resurrección. Dios lo resucitó de los muertos. ¿Cuántos sabemos que así fue? Amén. Gloria a Dios. La segunda muestra evidente de que el Padre estaba complacido fue la ascensión. ¿Se acuerdan? Después de que Cristo resucitó al tercer día, se presentó a muchos, ¿cierto? Y después ascendió al cielo. La tercera muestra de que el Padre estaba complacido con su Hijo fue cuando envió al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue enviado a morar en la iglesia, la cual Cristo redimió y amó. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Gloria a Dios. Y aquí está la última muestra de la complacencia de Dios Padre con su Hijo. Y es la manera como Dios Padre revela a su Hijo los aconteceres de los tiempos finales y del resplandor y de la gloria que le cubrirá cuando sea manifestado en gloria y se siente en el trono para recibir honra y gloria. El Padre está complacido con la obediencia, el sacrificio, la entrega de su Hijo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y es lo que Dios le está entregando aquí. Es lo que Dios le está entregando. Gloria al Señor. Podemos traer a memoria un capítulo como el de Filipenses, capítulo 2. Todos no lo sabemos, ¿no? Dice Jesucristo, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Ahí está ¿qué? La humillación. Pero el versículo 9 nos habla de la exaltación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, no hay otra forma mayor de exaltar el Hijo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por cierto, es el nombre Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hemos visto tres aspectos. ¿Cuáles son? La naturaleza esencial del Apocalipsis. ¿Cuál es? Revelación. Traer a manifiesto, hacer manifiesto. ¿Qué? Una verdad. No es ocultar, no es de alguna manera tapar, no es de alguna manera velar, todo lo contrario, es traer a revelación, a entendimiento claro. Segundo, el tema central. ¿Quién es el tema central? Jesucristo. Jesucristo. Tercero, ¿quién es el origen? ¿De dónde viene? ¿De Dios Padre para quién? Primero para Jesucristo. Le entrega a Él como un regalo especial de reconocimiento. Amén. Gloria a Dios. Cuarto, ¿quiénes son los destinatarios humanos? Volvamos allí a Apocalipsis capítulo 1. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios Padre le dio, ¿cierto? ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que debe
suceder. No solamente que Dios Padre entrega la revelación ¿a quién? A Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que también nos la da a conocer ¿a quién? A los siervos, a sus siervos. Y aquí quiero hacer una claridad, hermanos. Muchos en la humanidad, muchos no cristianos han querido interpretar el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis no puede ser interpretado de manera correcta, sino por quienes, por aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que han muerto al pecado, han nacido a una nueva vida, tienen al Espíritu de Dios dentro de sí como el sello, como las arras de una herencia espiritual, y a través del cual se revela la Escritura. No intentes explicarle el libro de Apocalipsis a personas impías, a personas que no tienen a Cristo en su corazón, a personas que no tienen consigo al Espíritu Santo, porque para ellos le va a ser locura. No lo van a entender. Y la palabra de Dios lo aclara en este versículo. ¿Para quién son estas cosas que están siendo reveladas, que están siendo manifiestas? Diga, para mí. Para los siervos de Dios. Para los siervos de Dios. Ahora, la palabra siervo allí es un término que es, en griego, que es doulos. Doulos. La palabra doulos era atribuida a un esclavo. Significaba esclavo. Ponga atención a eso, amado. Preste atención a eso. Dice, ¿a quién está siendo revelada? Primero le fue entregado el libro, ¿a quién? A Jesús. Y para que fuese revelado, ¿a quién? A nosotros como sus hijos. Pero dice la palabra de Dios allí que es para los siervos. Y la palabra siervo allí habla doulos, aquel que es esclavo. Y déjeme explicarle algo importante en función de eso. En la cultura judía, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay alrededor de 6 términos para describir los siervos. Siervos. Pero la palabra doulos me habla de un esclavo que voluntariamente se presenta ante su amo para decirle, yo vengo a ti y vengo a decirte que estoy dispuesto a servirte y a obedecerte en todo lo que tú dispongas, no porque tú tengas un título de propiedad sobre mí, no porque tú vengas con autoridad y me obligues y me exijas, no porque el entorno me obligue a obedecerte, yo como tu esclavo, tú como mi Señor, sino que yo vengo a ti y me humillo ante ti y te sirvo porque te amo. Amén. Porque te amo. ¿Y sabes qué hacían los dueños en ese entonces cuando un esclavo venía como un doulos delante de él? Dice que lo tomaban, lo acercaban a una puerta y le perforaban una de las orejas. Y al perforarle la oreja, todos los que los conocían decían, él es esclavo, pero es esclavo porque quiere. Él sirve porque ama. Él sirve porque tiene agradecimiento ¿a quién? Hacia su Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hoy estamos aquí porque amamos a Dios? Amén. Porque reconocemos a Jesucristo como el Señor y Redentor de nuestras vidas. No estamos aquí porque tal vez sí, en nuestra necesidad, también tenemos muchas necesidades, tenemos muchas cosas delante de Dios, pero estamos aquí no por nuestra necesidad, estamos aquí porque amamos a Dios, porque queremos exaltarlo, porque queremos glorificarlo, porque queremos darle al Señor toda la gloria y la honra que es debida a su nombre. Las grandes cosas, los secretos de Dios son revelados ¿a quién? A sus siervos. Pero ser siervo de Cristo implica mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sabes? Hoy en día, en este momento, en esta hora, en muchos lugares hay iglesias arrebatadas, llenas, atiborradas, atiborradas. ¿De qué? De gente.
Pero ¿cuántos de esos son qué? ¿Verdaderamente qué? Siervos. Doulos. Y yo entiendo que a mucha gente este tipo de cosas no les interesen. Tal vez no les interesen. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando todo eso. Pero la verdad es que esto es dado ¿para quién? Para los siervos, los que están interesados en su Señor, los que aman a su Señor. Yo amo a mi Señor. Yo no puedo hablar por ti, pero yo sí amo a mi Señor. ¿Lo amas tú? ¿A quién? Señor Jesucristo. ¿Cuál Señor? Póngale nombre, hermano, porque eso se presta a mala interpretación. Es Jesucristo, con nombre propio. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hemos visto 4 aspectos. La naturaleza esencial del Apocalipsis como revelación, descubrimiento, no encubrimiento. Segundo, el tema central, Jesucristo. Tercero, la fuente es Dios mismo entregando al Padre, ¿cierto? ¿Y para quién? Para los siervos. Quinto punto. La identidad profética de Apocalipsis o su naturaleza profética. Miremos nuevamente el versículo 1. Dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está hablando no de un tiempo pasado. Muchos atribuyen dentro de su cosmovisión de que Apocalipsis es el acontecer de tiempos que ya ocurrieron, y esto es una interpretación equivocada. Lo que nos muestra la palabra de Dios en el primer capítulo da claridad es de quién, para quién, cómo, por qué. El capítulo 2 y 3 nos muestra de un acontecer a una realidad bíblica, teológica de la iglesia de ese entonces y de la nueva iglesia, nosotros. Pero desde el capítulo 4 hay una revelación de aconteceres que vienen, que están por venir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a entender, a la luz de las Escrituras, muchos quieren conectar el libro de Apocalipsis con acontecimientos que ya han sucedido. Le ponen título y nombre a los papas, ¿no? Y dicen que el papa número tal. ¿Sabes? Lo que está en la Escritura y que ha de acontecer en los tiempos finales, viene, está por venir. Y el tiempo en que se suceden las cosas es muy corto, 7 años, lo vamos a ver ahora. Es un momento en el que muchos de los aconteceres se suceden uno tras otro y se desarrollan. Así que no crea usted, hermanos, como algunos especulan, que hay mucho de esto que ya ha acontecido. ¿Habrán algunas relaciones claras? Claro que sí. Y a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que viene está por venir. Es un tiempo que profético. Es un tiempo profético. Las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder ¿qué? Esta es una frase muy importante. Esta frase nos da claridad de algo específico. Los evangelios nos cuentan lo que sucedió. ¿Amén? Amén. Pasado. ¿Amén? Amén. Jesús vino, vivió, murió, resucitó, ascendió. Hay una diferencia aquí. Aquí hay referencias hacia el futuro. El libro de los Hechos nos muestra que la historia de la iglesia, los aconteceres en función de la iglesia. Pero esto también que ya pasó, ya sucedió. Las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, el escritor a los hebreos, nos hablan de qué? De cómo explicar a la iglesia la muerte y la resurrección de Cristo y de cómo aplicarlos a su vida, principios y fundamentos cristianos, cómo vivir agradando al Dios vivo. Entonces, la historia de los evangelios y los hechos las colocan en una vida
en la vida actual de la iglesia y la vida del creyente. Pero Apocalipsis nos habla de aconteceres futuros. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque parte de la interpretación correcta del Apocalipsis es tener esto claro. Aconteceres que se van a suceder pronto. Amén. Uno de los predicadores famosos, pero famosos no por renombre, sino por su manera como centra de manera correcta la palabra de Dios, dijo en función de esto lo siguiente, Charles Stanley. Podríamos decir que los siglos del Nuevo Testamento tratan del pasado, y el siguiente grupo de libros, los 21 que siguen, tratan acerca del presente, de cómo debemos aplicar las realidades de la obra de Cristo ahora. Y el último libro, Apocalipsis, trata acerca del futuro. Esto es acerca de cosas que deben suceder pronto. Es un libro constituido de profecías acerca del futuro, y esa es su fascinación. Sí, fin de la cita. El bosquejo de la consideración futura del libro de Apocalipsis lo hallamos en el versículo 19. Ahí mismo donde usted está, capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice, escribe las cosas, 1, que has visto, las que son y las que han de ser. Después, ahí está todo el panorama de Apocalipsis. Lo que estaba viendo, ¿quién? Juan, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Que estaban aconteciendo las que han de venir o las que han de suceder después de estas. Tres cosas, ¿no? Las cosas que has visto, pasado. Las cosas que son, presente. Las cosas que han de ser después de estas, futuro. Amén. Gloria a Dios. Ahí encontramos nosotros a un Juan que está haciendo ¿qué? Un testigo de acontecimientos, de cosas que han de suceder. Ahora, si nosotros lo dividiéramos Apocalipsis en diferentes grupos de capítulos, podríamos decir que hasta el capítulo 3 se sustentan las cosas presentes para una iglesia, presentes para un contorno, un contexto eclesial. Pero del capítulo 4 hasta el 22 nos habla de acontecimientos futuros. Voy a leer un comentario, nuevamente John MacArthur, abro comillas. En el libro de Apocalipsis encontramos verdades amargas y verdades dulces. Es un libro de condenación. Es un libro que habla del fin del mundo. Es un libro que nos muestra el fin de la historia humana, el fin de los pecadores, el lado más oscuro del panorama del reino humano. En ningún momento se encubre. También es revelado de manera plena. Dios es justo, como lo sabemos. El pecado debe ser ¿qué? Castigado. La impenitencia y la rebelión llevarán finalmente a la miseria, a la derrota, al desastre y al juicio eterno. Este es un libro que no es sentimental, es un libro serio, es un libro contundente, es un libro que llega hasta la profundidad de nuestro corazón y nos conmueve. Es un libro molesto, no hay una tolerancia débil de la maldad. Hay un cordero que ha sido matado, pero también está la ira del cordero. Hay un río de agua de la vida, pero también hay un lago de fuego. Aquí encontramos a un Dios de amor que va a morar entre los hombres y que va a quitar toda lágrima y va a abolir la muerte y va a abolir la tristeza y va a abolir el dolor. Pero antes de que eso suceda, enviará a sus enemigos a un lugar de tristeza, dolor, muerte y lágrimas que es inconcebible. Y entonces no se encubre nada. No se esconde nada oscuro.
sino que la gloria de Cristo es manifiesta. Un día más brillante está por venir, pero viene el trueno antes del amanecer, y entonces veremos el futuro. Viene un trueno antes del amanecer, dice el pastor. Volvamos allí, dice, porque está mostrando las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. La palabra pronto viene del original tacheos, que significa pronto. Y quiero que se entienda eso. Pues no significa en tiempo. En el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, en griego, hay una palabra que es cronos, ¿cierto? Cronos me habla de tiempo, me habla de cronómetros, me habla de un tiempo, de una secuencialidad de tiempo. Pero no es a este tiempo al que se refiere. No es este tiempo al que se refiere. Algunos quieren interpretarlo de esta manera. Entonces se imaginan un tacómetro. No, un tacómetro no, ¿cómo se llama? Un cronómetro. Un cronómetro. Se pone un cronómetro en sentido descendente y entonces usted está midiendo el tiempo que restante, que le queda para un fin. No es el propósito de esta palabra. Lo que se muestra aquí es más que eso. Realmente aquí lo que vemos es un tiempo distinto. Hay otra palabra en la Biblia, en el original, para hablar de tiempo, y es kairos. Y kairos me habla de ¿qué? De época, de un acontecer. Entonces aquellos que quieren ponerle un cronómetro a estos conocimientos, a este acontecer, están ¿qué? Equivocados. Vuelvo y lo decimos, nadie sabe el día ni la hora, ni aún quién, ni aún el Hijo. Ahora la palabra de Dios nos dice pilas, que no lo tomemos a Él como algunos lo tienen por tardanza. Entonces nos está hablando de algo que ha de acontecer, algo que viene y que viene pronto. Nos está hablando de un nuevo suceso. De eso es lo que nos está hablando. Un nuevo acontecer, un nuevo suceso. Miremos un poco para poder entender esto. Capítulo 22 ahí de Apocalipsis, el final. Estamos en el versículo 1, pero vámonos al final de Apocalipsis, capítulo 22. Amén. Y mira lo que dice el versículo 12. Dice, he aquí, yo vengo ¿qué? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto. Ahí también es la palabra tashum, del mismo grupo de palabras. Pero él no está hablando aquí de velocidad. Él está hablando de cercanía. Se acerca. Diga conmigo, se acerca. Se acerca. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 20, ahí mismo en el capítulo 22. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo ¿en qué? En breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Viene en breve. Gloria al Señor. Esta misma palabra la utiliza en torno de todo el Apocalipsis. Si nosotros miramos el capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Perdón, capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios. Versículo 16. Por tanto, estamos en el capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré ¿qué?
a ti pronto y pelearé contra ellos. Gloria al Señor. Entonces nos está hablando no de velocidad, nos está hablando de ¿qué? Cercanía. Aproximación. Ahí viene una época en que estos aconteceres se van a suceder. Algunos, cuando llegó el año 2000, le querían poner título a eso, ¿no? Y asemejaban que las señales de los mayas, ¿no? El 2012. Otros estaban diciendo que septiembre del año pasado, de este año. Entonces, cuando alguien te venga y te diga, mira, es que ya la fecha es tal, ¿estará correcto a la luz de la palabra? No. ¿Está cerca? Sí. Gloria a Dios, amén. Está cerca, por eso estamos hablando de señales de los últimos tiempos. Porque tenemos que entender a nivel de la palabra de Dios de qué nos está hablando. Gloria a Dios. Esta misma palabra acerca de cercanía que utiliza Apocalipsis, la utilizó Pablo en 2 de Timoteo 4. Cuando le decía Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Está hablando de un tiempo cercano. Entonces lo que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 1 es la idea de una inminencia, es la idea de un acontecimiento en la agenda redentora de Dios, que es la venida, la segunda venida de Cristo. La inminencia, la prontitud, ¿viene qué? Pronto. Dígale a la persona que está a su lado, dile, Él viene pronto. No significa esto que viene en un periodo breve de tiempo. Significa que ¿qué? Se aproxima. Es un acontecimiento que está cerca. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Qué tiempo tenemos? Bueno, ¿vamos en qué punto? 5. Nosotros no sabemos con exactitud el momento, el tiempo. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, Jesús lo dijo de esta manera, clara, no corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Y nos lo recuerda a nosotros, amén. Por eso, pilas. ¿Cuánta gente aún comienzan a hablar y a especular y a decir sandeces y barbaridades en torno de eso? ¿Qué hay que hacer? Estudiar la palabra, hermano. Hay que estudiar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12. No le doy el versículo. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue y llame, le abran ¿qué? Enseguida. Mire el versículo ahora sí 40, usted tiene ahí el capítulo 12. Dice, y a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre ¿qué? Vendrá. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre ¿qué? O sea, ¿qué hemos visto nosotros en los aconteceres de esta nueva generación? Que las nuevas generaciones cada vez están más desapercibidas de las cosas de Dios. Lo que hablábamos hace unos servicios atrás, el carácter, la moral, la conducta, la ética de los hombres de los últimos tiempos es de total indiferencia frente al pecado, de inmoralidad, de corrupción. Y entonces el hombre está desapercibido, pero Jesucristo, diga, pero Jesucristo viene pronto, está cerca.
Gloria a Dios. Sexto. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 1. La entrega sobrenatural. La entrega sobrenatural. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿Quién fue comisionado a entregar esta revelación? Un ángel. Ahora, ¿por qué me parece importante esto? Y quiero resaltarlo. Porque los ángeles toman un papel muy importante en Apocalipsis. Debemos entender la función, la tarea de los ángeles para poder comprender toda la revelación. Aquí hay una entrega sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Dice que fue enviada, la declaró enviándola. El término allí es apóstol, que es ¿qué? Enviado. Es el término donde nosotros sacamos apóstol. El apóstol es un enviado, es un comisionado. Entonces aquí hay la palabra, dice, y la declaró enviándola, apóstol. Y tiene la idea de un representante comisionado con autoridad en una misión, en una tarea específica. Entonces aquí hay una misión angelical y hay un ministerio angelical. Porque se trata de ¿quién? De ángeles cumpliendo una función. Los ángeles aparecen en casi cada capítulo del Apocalipsis. Si tú miras el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, creo que todos en continuo, hasta el 20, se habla de ángeles con una tarea, con una función específica. Hay un ministerio angelical del cual nos habla la Biblia. Es decir, que los ángeles existen. Amén. Amén. Y ahí vamos a ir descubriendo cosas tremendas, hermano. Los ángeles existen, tienen una tarea específica. Son seres angelicales. Traen una revelación. Y una revelación que se la entregan ¿a quién? Y ese es el punto séptimo. ¿Quién recibe el mensaje? Sabemos que el libro le fue entregado ¿a quién? A Jesús como el Hijo. Pero la revelación le manifiesta ¿a quién? A Juan. Y a nosotros, ¿cierto? Pero en primera instancia a Juan. ¿Y Juan? ¿Por qué a Juan? Hay unos elementos interesantes. ¿Por qué a Juan? Porque era el discípulo amado de Jesús. Amén, lo cogió allá con una conexión de una predicación que habíamos dado. Pero vamos a ver que Juan dice el por qué. Mírelo bien. Entonces, ¿a quién? ¿A qué agente humano le fue entregado el mensaje? A Juan. ¿Por quién? Por los ángeles. Por el ángel. Ahora, note lo siguiente. Dice, por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. La palabra siervo ya la habíamos definido. Es decir, que conecta lo que habíamos dicho, ¿con quién? Con Juan. El doulos que habíamos dicho, aquel que es esclavo, pero es esclavo por amor, por decisión propia. Amén. Voluntaria. Y lo conecta ¿con quién? Con Juan. Con Juan. Ahora, Juan, si usted mira el Evangelio de Juan, cuando Juan escribe, muy pocas referencias a sí mismo se hacen en el libro. Es más, usted casi no las encuentra. Porque el objetivo de Juan no es de ninguna manera darse reconocimiento. ¿Sí? Sin embargo, usted empieza a analizar aquí en el libro de Apocalipsis y empieza a decir a su siervo Juan, él se identifica y comienza a decir, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y comienza él a manifestar ciertas características de su conducta, de su comportamiento. Y vuelvo y le repito, no con el ánimo de exaltarse a sí mismo, sino que él está diciendo, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Yo no puedo creer lo que Dios me está mostrando. Yo, Juan,
Estoy recibiendo esto, no soy digno de esto, sin embargo Dios me lo está mostrando. Acuérdense que el término siervo era esclavo, y aquel esclavo era el que se humilla. Amén. Se humilla para recibir revelación. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente, nos dice que Él ha guardado ciertas cosas y que le son reveladas únicamente ¿a quién? A sus siervos. Dice también la Escritura que hay cosas que en el acontecer espiritual que Él no permite que sucedan sin antes ¿qué? Revelárselas a sus hijos, a sus siervos. Es un privilegio. Es un privilegio el que está teniendo Juan en este momento, y es un privilegio el que tendremos tú y yo en esta sesión, en las sesiones venideras, en la medida que vayamos explorando la palabra de Dios para descubrir todo este acontecimiento. Y usted dice, pastor, nos hemos gastado toda una mañana en un versículo. Vamos apenas para 3 versículos. Gloria a Dios. Observe el capítulo 1 ahí mismo, el versículo 9. ¿Qué dice? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia ¿de quién? De Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de quién? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Sabes? Muchos queremos obtener una revelación. Es más, mucha gente corre donde hay profecía, ¿no? Y entonces dice, pero es que yo quiero profecía, yo quiero escuchar profecía, yo quiero que me hables, yo quiero que Dios me exhorte y me bendiga. No, que Dios me exhorte no, que Dios me bendiga, dicen ellos, ¿no? Y entonces corren de aquí para allá. Y donde dicen allá hay una palabra profética. ¿Sabe? Las cosas de Dios le son reveladas a sus siervos, a los que se humillan, a los que se niegan a sí mismos, a los que toman su cruz para seguir a Cristo, a los que dejan todo por seguir al Señor. Dice la palabra de Dios, el que no dejare a padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Dios le está entregando esa revelación a una persona que se ha entregado todo. Y lo ha entregado todo y se ha entregado ella misma. ¿Por qué? Por amor a quién? A Cristo, a su obra. Está a punto de morir, exiliado en una isla, solo. Y nosotros hoy en día corremos de aquí para allá buscando revelación. Que Dios me hable, que Dios me diga, que Dios me prometa, que Dios me dé, que Dios me otorgue. ¿Y sabes qué está esperando Dios? Siervos y siervas que se humillen, que se arrodillen, que le busquen de todo corazón, para Él darle ¿qué? Su revelación. Es en el secreto con Dios, hermano, donde obtenemos respuestas. Es en el secreto con Dios donde se abren las puertas. Es en el secreto con Dios donde lo oscuro se desvanece, donde la luz resplandece sobre las tinieblas. Es en el secreto con Dios. No es de otra manera. Ahora, Juan dice de sí mismo lo siguiente, versículo 2. Dice, yo he dado testimonio de la palabra de Dios. No es un siervo de palabra, es un siervo de hechos y de convicción. ¿Cuántos de los cristianos hoy en día realmente que se dicen llamar cristianos exaltan el nombre de Jesucristo? Lo llevan en bien. Porque cuando tú y yo le fallamos a nuestro Señor, nos duele, nos arde el alma, nos conmueve. No podemos estar tranquilos frente a una circunstancia como esa, sino que damos testimonio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, de que la sangre de Jesucristo nos ha redimido, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros como el sello santo luego de haber recibido a Cristo, de que ya no nos pertenecemos a nosotros, de que ya no vivimos para nosotros. Como Pablo lo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Tal vez este mensaje no es de tu agrado. Tal vez este tipo de cosas no estimulen tus emociones. Tal vez este tipo de cosas no satisfagan algunos de tus intereses. Pero sabes, Dios está hablando a tu vida hoy. Dios se revela por medio de su palabra y te dice: está alerta, esté vigilante. Cristo viene por segunda vez y viene pronto, aleluya, viene pronto. Juan está diciendo: yo, testigo fiel, dando testimonio de la palabra de Dios. ¿Y el testimonio de quién? De Jesucristo. Y de Jesucristo. Aleluya. En el capítulo 21, ahí mismo de Apocalipsis, mira lo que Juan expresa. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, o una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 2, capítulo 21. Y yo, Juan, dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué está diciendo Juan? Que está viendo algo esplendoroso, está viendo algo que maravilloso. ¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos ver cielos nuevos y tierra nueva? Y por eso nos sacrificamos, y por eso nos negamos a nosotros mismos, y por eso estamos hoy aquí un domingo en la mañana, 3 horas sentados recibiendo palabra de Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, y eso no lo entiende el mundo. Eso no lo pueden entender, y no crea y no pretenda que su familiar lo entienda. Eso no lo pueden entender, pero para nosotros esto es nuestro alimento, es nuestro deleite. Aleluya. 63 años más tarde, Juan está recibiendo una revelación. Estamos hablando alrededor de los años 80. Juan se sentó en la última cena con el Señor Jesucristo alrededor de su año 33. Y ahora está recibiendo esta revelación. ¿Cuántos años de ministerio? Si hablamos después de la cena del Señor, 60 años. Alrededor de 60 años. Y permanece ¿qué? Fiel. ¿Cómo se titula el mismo? Dice: y he dado testimonio de la palabra de Dios. Sigue siendo el testigo. Sigue dando ¿qué? Testimonio. ¿Cuántos de nosotros perseveramos? ¿Cuántos de nosotros, desde el día en que hemos creído, no hemos desfallecido? Desde el día en que hemos creído, no hemos vuelto atrás. Desde el día en que hemos creído, hemos seguido hacia adelante, no obstante las circunstancias. Desde el día en que hemos creído, no hemos dudado por un momento. No nos hemos negado a Él. Lo hemos dado todo por amor a Dios. Si ese no ha sido tu caso, que este sea el momento para reflexionar. Que este sea el momento para tomar una decisión contundente y radical. Si decides seguir a Cristo, síguele hasta la muerte, hasta que Él te llame a su presencia. No somos como los que retroceden, porque si retrocediéramos no agradaremos a su alma. Somos como el león que va siempre hacia adelante, sus ojos puestos ¿en quién? En la presa. En la presa. Nunca voltea hacia atrás. Pero yo sé que tú te estabas refiriendo a Hebreos 12, versículo 1 y 2. Teniendo en derredor vuestro tan grande nube de testigos, corramos con entereza la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y cierro con eso. Punto 8. Una bienaventuranza espiritual.
Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa dichoso, bendecido, feliz. El Apocalipsis no ha sido traído para traer tristeza, sino que ha sido traído para traer revelación, claridad de los aconteceres futuros, a fin de que tú y yo permanezcamos confiados, firmes y tranquilos, en que nuestro Redentor vive y vive para siempre, y viene por segunda vez. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mire el capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 7. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Hay una promesa de bendición. Gloria a Dios. Lo decíamos hace un momento. Hay un tiempo escabroso, dolor, muerte, condenación. Pero para los que estamos en Cristo, para los que amamos a Cristo, para los que somos sus siervos, para los que hemos guardado testimonio de Él, para los que le servimos, viene una bienaventuranza, viene una bendición de parte del Altísimo. Gloria a Dios. La palabra de Dios a lo largo del Apocalipsis nos resalta este concepto. Bienaventurados, nos decía ahí en el capítulo 1. El capítulo 14 dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Morir en el Señor, morir por causa del Señor es ser bienaventurado. Capítulo 16, bienaventurado es el que permanece alerta y está vestido. Capítulo 19, bienaventurados los que son invitados a las cenas de la boda del Cordero. Capítulo 20, bienaventurados y santos son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Capítulo 22, bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, bienaventurados son los que lavan sus ropas. Hay gran bendición para cada uno de nosotros. Ahora ponga sus ojos nuevamente allí en el versículo 3. Dice, bienaventurado, 1, el que lee. 2, los que oyen. Y 3, los que guardan. 3 elementos importantes allí. Son todos participios presentes. Acción continua. Presenta un servicio. Oír. ¿Qué más? Leer y guardar. Oír, leer y guardar. Oír, leer y guardar. Porque alguien que oye y lee, después aplica. ¿Cuántos decimos amén? Amén. De nada nos sirve, hermanos, venir cada 8 días a la iglesia. O cada vez que podamos. Si tú y yo no ponemos en práctica lo que aprendemos. Si tú y yo no vivimos en lo que somos enseñados, en lo que somos adoctrinados. De nada nos sirve, hermano. La bienaventuranza son para aquellos que son oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Dice el Deuteronomio capítulo 7, por haber oído, haber guardado y haber puesto por obra todas estas ordenanzas, sobre ti vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Muchos quieren ser bendecidos. Muchos quieren ser bendecidos, pero no quieren obedecer.
Muchos quieren ser sanados, pero no quieren una relación con el que sana. Muchos quieren ser rescatados, pero no quieren pagar el precio. Dios nos está diciendo, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan estas palabras, porque el tiempo está ¿qué?